Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mar González y estoy aquí nuevamente en miércoles y con muchísimo gusto para platicar de un tema bien interesante. ¿Cómo estás? Qué gusto, hombre. Ya aquí, con una tardecita lluviosa, es una tarde interesante, yo creo. La verdad es que nos encanta que llueva. Nos encanta que llueva porque cuando llueve aquí en Querétaro, donde yo vivo, se pone bien bonito, todo verde, es padrísimo, eso me encanta. Agradeces la lluvia. Y llovió poquito. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Es un tema relacionado con el día a día, todo lo que estamos viviendo y tiene que ver con la planeación. Como todos saben, mi especialidad y mi pasión es la gestión de proyectos. Entonces, hoy quise hablar de un tema que pues al final necesitamos en la vida cotidiana, tanto en todo lo que tiene que ver con lo que queremos hacer como personas a nivel individual y personal, nuestros sueños, como a nivel profesional, porque todos hacemos proyectos. Todos hacemos proyectos y hacer proyectos significa eh, transformarte. O sea, al final, y más después de todo lo que pasa y sigue pasando y demás, todos estamos en un momento de cambios, eso lo hablamos todo el tiempo porque al final todos nos hemos visto afectados por eso, ¿no? De por sí siempre hacíamos proyectos, o sea, los proyectos nos sirven para hacer realidad nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos. Entonces, cuando decimos vamos a planear, bueno, suena de repente para algunas personas como que no, yo no tengo tiempo. O no, no sirve porque de todas maneras esto va a cambiar. Entonces te quiero hablar de un concepto que hoy en día se utiliza como una tendencia muy importante, que es la planeación adaptativa. Ya decía yo, todos hacemos proyectos y en este mundo tan cambiante, la verdad es que ahora es más complejo ajustarte a esos cambios para poder lograr tus metas. Fíjate que, por ejemplo, yo te diría hace 50 años, ya digo, tiene ya sus años, pero no tanto, ¿no? Que fue un movimiento de calidad total y que todo se revolucionó después de venir de otra revolución que había pasado unos 30 años antes, que fue cuando se hicieron la producción en serie. Entonces, bueno, la calidad total vino a cambiar esa gran transformación que era como la segunda o la tercera revolución industrial, no, no me acuerdo cómo le comentan, pero después del vapor vino esto, ¿no? Vino la automatización y eso transformó el mundo. La gente que antes hacía todo artesanal empezó a tener líneas de producción y con eso optimizar el trabajo, los costos y bajaron de precio muchas cosas. Las personas comunes podían comprar un auto. En los 50 nuevamente revolucionó todo el sistema de producción con los movimientos de calidad total que tuvieron un gran empuje en Japón. Entonces, todo esto también revolucionó y cambió toda la forma como estábamos gestionando. Pero como quiera, en los 80s, en los 90s, empezábamos a ver cambios y todavía hace 5 años seguíamos viendo cambios y hablábamos de que había muchos cambios y que todos los proyectos que hacemos se veían afectados. Pero yo te puedo decir que hace unos pocos años todavía utilizaba más un enfoque que le llamamos tradicional. Déjame te platico de qué se trata. Cuando tú quieres hacer algo, un sueño, o tienes un problema, o encuentras una oportunidad. Imagínate que, por ejemplo, tú tienes una oficina, que ahorita pues no hay oficinas, que no la vas a usar, ya toda la gente se fue a trabajar en casa, y de repente, ahorita que ya empieza a abrirse un poquito el movimiento, se te ocurre hacer un coworking o se te ocurre hacer un restaurante con eso que pues está ahorita abandonado, que no lo estás usando. Entonces, eso es un proyecto, es una cosa que finalmente es una oportunidad y tú dices lo voy a rentar o lo voy a
imagínate que vas a hacer unas oficinas de estas coworking que son temporales, ¿no? Es un proyecto. O a lo mejor dices, yo voy a habilitar mi casa de una mejor forma para poder trabajar aquí de una manera más cómoda. Eso es otro proyecto. Es un proyecto personal. O a lo mejor me quiero ir de vacaciones y estás pensando que quizá en 8 meses pues vas a salir de vacaciones y vas a ir a donde tú quieras y dices, bueno, voy a remodelar mi casa, voy a irme de vacaciones y todo eso es un proyecto. Lo que pasa es que antes no había tantos cambios y de repente entonces tú podías hacer un plan y era común tener planes, o sea, proyectos donde tú tuvieras un año, haz de cuenta, como para pensar que remodelar tu casa podría implicar por quizá 8 meses, ¿no? Entonces te imaginas así, haces el plan y entonces en general los proyectos tienen 5 etapas. O sea, hay un inicio que es cuando tú decides que lo vas a hacer, tienes que como plantearte bien de qué se trata, el costo del beneficio, y dices, ok, si lo voy a hacer, tengo el dinero, si quiero, hay muchas cosas que quiero hacer, pero priorizo. Entonces, en inicio lo que haces es priorizar y decidir. Si sí lo voy a hacer, le voy a poner mi tiempo y mi dinero. No siempre, aunque haya muchas cosas que valgan la pena, yo estoy segura que tú como yo tenemos miles de cosas que queremos hacer, pero no se puede hacer todo, entonces hay que elegir y entonces ahí ya eliges. Lo que sí elegiste hacer, entonces pasa a la segunda etapa que es la planeación, para que hagas un plan, que es un planteamiento en donde tú vas a decir, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué recursos necesito? Y con base en esos recursos, que es tiempo, es esfuerzo, es dinero, a lo mejor algunos materiales, con base en lo que tienes disponible es que tú decides qué es lo que, o sea, qué es lo que puedes hacer con eso, ¿no? O sea, quiero hacer una remodelación, ¿cuánto dinero tengo o cuándo quiero que esté lista? Y con base en esas dos variables yo voy a definir el alcance. O a lo mejor si eres de las personas que dices, tengo muchísimo dinero, ¿no? Entonces no me importa cuánto cuesta, tengo un gran ahorro y lo que quiero es una alberca, pero lo quiero para mi fiesta de cumpleaños que es en 5 meses. Entonces, pues tienes que evaluar si puedes hacer la alberca en esos 5 meses y o si sí se puede, pues buenísimo para tu fiesta, ¿no? Pero a lo mejor no se puede, entonces tienes que decidir si no la haces para esa fiesta o haces algo más pequeño para tu fiesta. ¿Me explico? Platíquenme ustedes qué es lo que a ustedes les gustaría hacer. Así, platíquenme un proyecto que se les antoje hacer en este tiempo. Porque entonces vamos a usar esos mismos ejemplos. Puede ser que quieras corregir un problema, puede ser que quieras aprovechar una oportunidad o puede ser que quieras a lo mejor mejorar alguna situación, ¿no? Algo por ejemplo, tienes un producto y quieres sacar más provecho de eso, es un tipo de negocio que haces y ese tipo de cosas son lo que al final los sueños se convierten en proyectos, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito, ¿qué proyectos se te antojan? Yo te platicaré que a mí se me antoja muchísimo precisamente remodelar un poco mi casa, tiene algunas cosas que hay que arreglar y con esta pandemia tan larga pues no hemos podido darle mantenimiento y hace falta hacer pues impermeabilización, no son de esas cosas padres así súper sexys, pero pues hay que hacerla, pintar y me gustaría arreglar mi jardín, ¿no? Entonces, lo ideal sería que yo lo planeara, ¿no? Para poder sacar un presupuesto y más o menos un tiempo. Y pues ahí hacer una priorización ya más detallada, buscar proveedores y demás. Una vez que ya acuerdo el plan, tengo que acordarlo con mi familia para que estemos todos de acuerdo. A lo mejor yo quiero unas cosas y ellos quieren otras. Entonces, debemos de aterrizar el plan y acordar que eso es lo que vamos a hacer. Y después nos vamos a ejecutar el plan. Cuando yo ya estoy ejecutando lo que dije que iba a hacer, que ya definí qué voy a hacer y cuánto cuesta y cuándo lo voy a hacer y quién lo va a hacer, cuando lo estoy haciendo en la ejecución, tengo la posibilidad, porque tengo un plan, de comparar lo que estoy haciendo con lo que planeé hacer. Y esa planeación, ese análisis de lo planeado contra lo real, es lo que me permite hacer lo más importante en la gestión de proyectos, que es el monitoreo y el control. Es lo más importante porque me permite identificar que a lo mejor estoy gastando mucho más de lo que yo tenía pensado y que entonces
quizá tenga que recortar el alcance porque no me va a alcanzar, o a lo mejor cancelar otro proyecto o pedir prestado o tomar decisiones, pero las puedo tomar debido a que tengo datos. Para eso sirve la gestión de proyectos. Y entonces cuando yo ya termino lo que dije que iba a hacer, es que cierro. Entonces hay 5 fases. Inicio, decido qué voy a hacer y si sí, decido que voy a invertir ahí mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, entonces pues ya lo autorizo, aunque sea para mí sola, ¿no? O sea, para algo personal. O bien lo dejo para después o lo cancelo y digo, no, sabes que esto es una locura, no lo voy a hacer. A nivel individual y a nivel empresarial es lo mismo, ¿eh? Cuando dices que sí lo vas a hacer, la segunda fase, lo planeas, después lo ejecutas. Cuando ya acordaste el plan y entonces al ejecutarlo tienes datos para comparar lo planeado con lo real, encontrar cuando hay brechas y tomar decisiones. Eso es lo maravilloso de tener datos, que tomas decisiones y el objetivo es que te salga más barato. Decir, ¿sabes qué? Mejor ya no voy a hacer la alberca, mejor nada más voy a hacer un jardín súper padre porque es mucho más caro de lo que yo tenía pensado, o no me importa, vendo mi coche porque yo quiero una alberca. Entonces, bueno, pues lo haces, ¿no? Y ya cierras y entregas o haces la fiesta de inauguración. Pero cuando quiero hablar de planeación adaptativa, que es el tema de hoy, es cuando se aplica. Más que nada, hay veces que ya no es posible hacer un plan de muy largo plazo, porque simplemente no tengo datos. De repente me decía una amiga mía hace una semana que en cuestión de días el acero, por ejemplo, subió a más del 100% del costo en solo algunos días. Entonces imagínate si tú estás haciendo una construcción y tiene acero, o algo del proyecto que tú tienes utiliza acero, pues de repente cuestan 100%. O a lo mejor yo quiero hacer una alberca, pero no sé cómo se hacen las albercas. O quiero, no sé, hacer la remodelación de mi casa y quiero que esté lista para dentro de 3 meses, pero en realidad no sé cuánto cuestan las cosas ni cuánto se tardan. Entonces, en ese caso, es cuando utilizamos la planeación adaptativa, porque hoy que hay tantísimos cambios, ya no puedes hacer una planeación de tanto plazo. Entonces, ¿para qué me sirve la planeación adaptativa? Es un término que se utiliza a veces muy en sinónimo con lo que es el concepto del enfoque de agilidad o los enfoques ágiles, ¿no? Es un marco de trabajo que lo que plantea es que hagas iteraciones, es decir, que dividas tu sueño o tu proyecto o la solución de tu problema en pedacitos. Entonces son pequeñas fases donde tú puedas explicar qué es lo que quieres hacer en ese pequeño pedacito. Te pongo un ejemplo. Yo no he hecho remodelaciones, entonces a lo mejor lo primero que se me ocurre que debería hacer como la primera fase, pues es hacer un prototipo, buscar a lo mejor un par de proveedores y que me den algunas ideas. ¿Ok? Entonces, esa primera etapa va a ser una etapa de, a lo mejor, algunos le llaman estudio de factibilidad, estudio de mercado o propuesta preliminar. Eso sí lo puedo describir. No sé cuánto cuesta ni sé cómo quiero mi jardín, pero sí puedo describir que al final de esa primera etapa, lo que yo quiero tener es una propuesta con un costo, con una propuesta estimada de qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo se va a tardar más o menos, he identificado a un proveedor que me pueda ayudar. Esa es mi primera etapa. Cuando yo termine esa primera etapa, voy a tener datos para poder plantear las demás etapas. Eso es una planeación adaptativa. Es dividirlo en pedacitos. Yo no voy a saber exactamente cuánto es el costo total, ni cuánto dura por completo lo que quiero, porque ni siquiera tengo claridad en qué es lo que quiero. No lo puedo describir. Si no lo puedo describir, no lo voy a poder hacer. Entonces, creo que es un enfoque que es importante que como que lo tengamos en mente, porque a veces quisiéramos milagros. Yo quisiera saber, o sea, quisiera asegurar y contratar a alguien que me asegure que en 3 meses va a estar listo, pero ni siquiera le puedo describir qué quiero. Entonces, es irreal pensar que yo pueda hacer una planeación detallada cuando hay tanta incertidumbre y tantos cambios.
Por lo tanto, quiero recomendarte algunas prácticas que te pueden ayudar cuando te encuentres en un caso similar, que es cuando tú, por ejemplo, traes una idea pero no sabes muy bien cómo plantearla. Por ejemplo, pues te digo un viaje, a lo mejor un viaje que no has hecho nunca, un viaje a Rusia, ¿no? Pues no sé, vamos a plantearlo, vamos a dividirlo y entonces voy viendo poco a poco y conforme tenga más información es que entonces puedo ir detallando más las siguientes fases. Eso es una planeación adaptativa, que es algo iterativo. Te voy a dar algunos tips que te pueden servir para ir gestionando esta incertidumbre tan grande que tenemos hoy en día y que yo creo que es, insisto, lo padre es que aplica para proyectos chiquitos, para proyectos personales, para proyectos grandototes y eso es genial. Primero, identifica a las personas relacionadas con ese sueño que tú tienes. Ponle un nombre y piensa, a ver, ¿con quiénes tengo que ponerme de acuerdo? ¿O de quiénes necesito? Eso se llaman stakeholders en lo que es gestión de proyectos. El nombre está en inglés, a mucha gente no le gustan los términos en inglés, pero en español se le llama en el lenguaje de gestión de proyectos interesados en el proyecto. No me gusta el nombre de interesados, esa traducción no me gusta, porque no necesariamente están interesados. De repente vas a hacer una remodelación y un interesado es tu vecino. Yo tengo una construcción, toda la pandemia y más, aquí junto a mi casa y me parece horripilante. No estoy nada interesada en ese lugar y yo soy stakeholder de ese proyecto, ¿no? Entonces de repente hay stakeholders que no están interesados, ni siquiera saben a veces, pero tú lo tienes que considerar porque tú esperarías que, bueno, yo esperaría como vecina, pues que de repente fueran un poco más considerados con sus vecinos cuando hacen construcciones, ¿no? Entonces, identifica tus interesados. Estos pueden ser por ejemplo, proveedores. En el caso de la remodelación de mi casa, pues mi familia también, mis vecinos y personas que puedan estar de alguna manera involucradas. Por supuesto, proveedores, el equipo con el que trabajas, que va a estar ahí. Una vez que tengas la lista de estas personas, priorízalos. ¿Cuáles son clave? O sea, por ejemplo, en este caso, cuando estoy hablando de una remodelación, bueno, pues mi esposo es clave, ¿no? Porque pues tenemos que pagarlo. Mis hijos son muy importantes, pero al final creo que mi esposo, pues como también es el que va a poner el dinero, pues entonces tenemos que acordarlo y los hijos pueden pedir, pero pues no pueden decidir, de repente quieren, no sé, un cuarto piso y pues no alcanza, ¿no? Entonces, identifica tus stakeholders, define cuáles van a ser sus roles, quiénes pueden pedir, quiénes pueden autorizar y tenlos claros. Si son muchísimos, te va a costar más trabajo gestionar tu proyecto. Una vez que los tienes identificados y que tienes los roles asignados, lo que sigue es que te asegures que le entienden a lo que quieren hacer. Y esta es la parte más compleja de la gestión de proyectos, organizar el trabajo de otros, organizar las voluntades y las expectativas de otros. Entonces, esto es que tú puedas explicar y que puedas hacerles ver y llegar a acuerdos de, por ejemplo, con tus proveedores, saber qué es lo que me ofreces, cuánto cuesta, qué es lo qué opciones tenemos. No me gusta. Bueno, pues yo soy un stakeholder muy importante, tengo que plantear lo que quiero, o a lo mejor yo vendo productos, entonces tengo que ver quién es el cliente. Y me ha pasado con varios clientes que de repente uno es el que me hace el contacto, pero en realidad otro u otros tres son los que deciden, ¿no? Entonces tú tienes que identificar quiénes son los que pueden decidir, quiénes son los que pueden aportar. De repente el proveedor no decide, pero es el que me dice cuánto cuesta y cómo se hace. Entonces, pues es un stakeholder importante. El tema es que yo tengo que llegar con ellos, con los principales, a un acuerdo de cuál es la situación actual y qué es lo que queremos hacer. Y entonces de repente yo quiero así y mi proveedor me dice sí, pero cuesta muchísimo. Entonces digo, bueno, así, no, pues tal. Entonces, bueno, vamos dándole forma al proyecto entre todos y todos llegamos a un acuerdo. ¿Quiénes son los principales? Pues tú, tu equipo, tu cliente, si no eres tú el cliente, tus proveedores y los beneficiarios. De repente tú no eres, si tú eres proveedor, pues
alguien te lo compra, pero otro es el que lo usa y todos ellos también son importantes. Entonces, asegúrate que le entienden a lo que quieren hacer, que está claro y que hay un acuerdo entre en dónde están y a dónde quieren llegar. Y una vez que eso está claro, ¿cómo le van a hacer para llegar ahí? Para que, como cuarto punto, te diría, haz un planteamiento realista. Si no tienes los suficientes datos, divídelo en fases y pon pasos chiquitos para que tú plantees que puedas ajustar cuando tengas más datos. Eso es bien importante y es clave. Eso es precisamente un enfoque ágil para hacer nuestros proyectos. Y finalmente, la bondad de los enfoques ágiles o la razón por la cual estamos ahí, y es la principal tendencia de gestión de proyectos, es porque te permiten ajustar tu camino. Si tú te planteas o te comprometes cuando a ti te toca ser proveedor a un proyecto a 8 meses donde tú no tienes mucha claridad y las cosas están cambiando muchísimo, corres un riesgo muy grande. Entonces, en esos casos yo te diría que, por ejemplo, cuando alguien me pide un servicio de consultoría o algo así, no está tan claro lo que vamos a hacer, yo lo que les propongo es hacer un diagnóstico, ya que tenemos un diagnóstico, tenemos más datos, les hago una propuesta y vamos avanzando, pero en la relación que voy dejando claro lo que tengo claro y qué es lo que espero que suceda y también escucho lo que mi cliente o el beneficiario del servicio está viviendo, está sintiendo con lo que estamos haciendo, porque eso es lo que te permite ajustar. Algo que es muy valioso en los enfoques ágiles es que dice, es más importante tu relación con tu cliente y tu equipo que el que tengas contratos firmados. Porque cuando queremos que las cosas sucedan, todos le echamos ganas para que sucedan. Y eso es padrísimo, ¿no? Entonces, algo que es como un quinto punto de buenas prácticas, que son muchísimas, ahorita elegí estas porque me parecen importantes, pero la gestión ágil y los enfoques adaptativos son enormes, ¿no? Algo que me parece súper importante es que tratemos de tener una relación como personal. En enfoques ágiles tradicionales se decía face to face, ¿no? O sea, como presencial. Hoy en día que estamos muy virtuales, pues se puede virtual, pero que sí sea como que no solamente mando un correo o mando un texto, un WhatsApp o una carta y ya con base en unas especificaciones el otro firma y ya. Tenemos que tener comunicación y eso hace que funcione, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto es lo que se comprende, o el concepto de planeación adaptativa, que pues insisto, la planeación adaptativa es un término muy utilizado para describir estos enfoques iterativos. Iterativo, y le hago así con mi dedito porque significa que vas a iterar, es decir, vas a hacer una fase con esa información y lo que obtengas generas valor más rápido para tu cliente y haces otra fase con más información y vas adaptando, porque hoy en día para llegar de aquí a acá es muy difícil llegar directo, como que lo tienes que ir ajustando y para que no te sea tan caro que vas hasta acá y luego te regresas hasta acá y eso ya te costó carísimo, vas moviéndote en movimientos más pequeños, más rápidos, asegurando valor y sin desviarte de donde quieres ir. ¿Qué te parece? ¿A poco no está padre? La verdad es que los enfoques ágiles son muy interesantes. La gestión profesional de proyectos toda se ha agilizado, aunque a mucha gente no le gusta el enfoque tradicional porque se imagina que era como hace 25 años y claro que no. Toda la gestión de proyectos se ha actualizado. Lo que pasa es que hay veces que sí tienes datos. O sea, hay algunas cosas donde tú puedes describir lo que quieres hacer. Quiero pintar mi fachada, ya sé cuánto cuesta la pintura, no hay mucho para dónde hacerse, pues eso es simplemente hazlo y ya, ¿no? Esto de dividirlo tanto, pues tiene que ver más con cuando no tengo muchos datos y eso me permite gestionar el riesgo y la incertidumbre. La verdad es algo súper interesante. Si quieres saber más de esto, bueno, es un mundo lo que es la gestión ágil. Y bueno, pues espero que te haya sido de utilidad este tipo de planeación. La verdad es que es una herramienta súper valiosa y en realidad la gestión de proyectos en sí misma
es un tema de negocios, es un tema de no desperdicio, es una forma de gestionar la calidad. Los gurús de calidad decían, si tú crees que la calidad es cara, prueba la no calidad. Es lo mismo con la gestión de proyectos. ¿Crees, te da flojerita o sientes que no es necesario, que no es... eh, mira, la verdad es que se desperdicia tanto dinero, esfuerzo y se genera tanta frustración por proyectos mal hechos que, que pues no vale la pena. O algo que también es terrible, acabó el proyecto, está bien hecho, pero no sirve, no me sirve para lo que yo quería. Pues es una tristeza enorme, ¿no? Entonces, dividirlo en fases es más fácil para replantearlo. Exactamente, Angie. Muchísimas gracias. Y bueno, pues con esto terminamos y los espero el siguiente miércoles. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.